Para poder viajar al paraíso, primero tuvo que enviar a su propia madre a un infierno disfrazado de cuidados, creyendo que el amor que la asfixiaba podía simplemente ser desechado en una pequeña maleta. Soy Mercedes, y la historia que os voy a contar hoy no va sobre el mal en su forma más evidente, sino sobre la crueldad que se esconde tras una sonrisa familiar y la excusa de "es por tu bien". Bienvenidos al canal contado por una millonaria. Antes de sumergirnos en lo más profundo del alma de Mo Innocent, Elena y Luía, os pido que dejéis un comentario sobre qué significa realmente el amor incondicional, que le deis me gusta a este vídeo para que esta reflexión llegue a más corazones y, por supuesto, que os suscribáis al canal para no perderos el desenlace de este viaje. La historia se desarrolla en una época no muy lejana, cuando las apariencias eran más valiosas que los lazos de sangre. Elena, a sus 67 años, era la personificación del sacrificio silencioso, una mujer que había aprendido el arte de hacerse invisible para que su única hija, Luía, pudiera ocupar todo el espacio. Ella era el cimiento invisible sobre el que Luía construía su vida, un pilar tan constante y silencioso que su presencia se volvía, para su hija, tan segura como el aire que respiraba e igualmente ignorada. La vida de Elena fue una serie de renuncias cosidas con el hilo del amor maternal, un amor que la llevó a darlo todo de sí sin pedir jamás nada a cambio. Después de su turbulento divorcio, de Luía, que la dejó emocional y económicamente destrozada, Elena no lo pensó dos veces. Alquiló su propio apartamento, el único bien que le quedaba, el refugio de su viudez, y se mudó a casa de su hija, pero no para una habitación de invitados. Ella quedó relegada a un cubículo en el fondo, al lado del lavadero, un espacio físico que era un espejo de su lugar en la vida de Luía, funcional, presente, pero fuera de la vista. Como si el sacrificio de su hogar no fuera suficiente, ofreció lo más valioso que tenía, su nombre, un nombre limpio, construido con décadas de trabajo y honestidad, que ahora servía de garantía para las tarjetas de crédito y financiaciones que sustentaban el nuevo y frágil nivel de vida de Luía. Elena se convirtió en la garante de una existencia en la que apenas participaba, un fantasma financiero que garantizaba el brillo de su hija mientras ella vivía en las sombras, sintiendo el olor a detergente como perfume constante de su nueva realidad. El punto de inflexión, el momento en que la indiferencia de Luía comenzó a transformarse en una forma activa de crueldad, llegó con un nombre: Marcelo. Él era su nuevo novio, un hombre que navegaba por la vida con la facilidad de alguien que nunca tuvo que luchar por nada. Su familia exudaba un aire de sofisticación informal, donde las conversaciones giraban en torno a viajes internacionales, vinos caros e inversiones, un universo paralelo al mundo de Elena, mientras ella se preocupaba por el vencimiento de sus medicamentos y si el alquiler de su antiguo apartamento sería suficiente para cubrir el agujero en la tarjeta de crédito de su hija. Luía, desesperada por ser aceptada en este nuevo círculo, comenzó a ver a su madre a través de sus ojos. La sencillez de Elena, que una vez había sido reconfortante, ahora parecía vergonzosa. La forma en que reutilizaba todo, su ropa modesta, sus manos marcadas por el trabajo, todo eso se convirtió en testimonio de un origen que Luía quería desesperadamente borrar. Se vio a sí misma en un escenario, interpretando el papel de la mujer rehecha y exitosa, y su madre, en su pureza y falta de artificio, era el recordatorio constante de que todo era solo una farsa sostenida por el sacrificio de otros. El amor de Elena, una vez su refugio seguro, ahora parecía un ancla que la ataba a un pasado difícil. Fue en ese escenario de autoengaño que nació la idea de un viaje de lujo al Caribe, como una necesidad de abrazar ese nuevo estilo de vida. Sería una semana de playas de arena blanca, cenas exclusivas y fotos cuidadosamente publicadas para solidificar su nueva identidad. E inmediatamente, la presencia de Elena se convirtió en un problema logístico y existencial. Luía la imaginó en el resort, con su vestido sencillo entre los caftanes de seda, pidiendo guardar el pan del desayuno para más tarde,
haciendo preguntas prácticas en un entorno donde la practicidad era un insulto. La imagen era insoportable. La vergüenza la consumió antes de que algo sucediera. Fue entonces cuando el plan empezó a formarse en su mente, no como un rayo de pura maldad, sino como una niebla de justificaciones cobardes. No estaba abandonando a su madre, se dijo a sí misma. Le estaba dando un respiro, un lugar especial, con gente de su edad, donde no se sintiera fuera de lugar. La mentira estaba tan bien contada a sí misma que casi sonó como un acto de generosidad, una solución elegante que le permitiría vivir su sueño sin tener que enfrentar la realidad de que estaba dejando de lado deliberadamente a la mujer que le dio la vida. El día de la sorpresa amaneció con una luz pálida, pero para Elena contenía una promesa de cariño. Se levantó más temprano de lo habitual, con el corazón palpitando en una rara y tranquila anticipación. Con un cuidado casi ceremonial, eligió su mejor vestido, una sencilla tela floral que guardaba para ocasiones que rara vez llegaban. En su pequeña maleta, la misma que había usado cuando se mudó, a casa de su hija, empacó sus pocas posesiones preciadas. La Biblia con los bordes desgastados por el tiempo, una foto amarillenta de Luía de niña, sonriendo con un diente de leche faltante y sus materiales de tejido. Cada objeto era una parte de su identidad, una identidad que estaba a punto de ver cuestionada. Luía, por su parte, vivió el día en un estado de ansiedad febril. La alegría que proyectaba era estridente y falsa, una fina capa de azúcar que cubría el veneno de las mentiras. Habló, sin parar durante el viaje en coche, describiendo el lugar especial con forzado entusiasmo, hablando de jardines, actividades y la paz que finalmente tendría su madre. Elena, sentada en el asiento del pasajero, simplemente sonrió, absorbiendo lo que creía que era la preocupación de su hija. Ella no se dio cuenta de que el monólogo de Luía no pretendía convencerla a ella, sino convencerse a sí misma. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio de color beige, de arquitectura funcional y sin alma, con un cartel que decía «Clínica de Descanso Ben Viver». En ese momento, por primera vez, la confianza de Elena vaciló, como la llama de una vela alcanzada por una ráfaga de aire frío. El interior del lugar olía a una mezcla de productos de limpieza y soledad. El sonido de los pasos de Luía resonó en el piso de linóleo pulido, un sonido apresurado, ansioso por terminar lo que había comenzado. Mientras Luía hablaba con una recepcionista con una sonrisa profesional, Elena observaba a los demás residentes. Vio a un hombre mirando fijamente la pared, a una mujer caminando de un lado a otro por un pasillo y el pesado silencio que se cernía sobre todo. El castillo de arena de mentiras de Luía se derrumbó en un solo instante y la verdad se presentó ante Elena, desnuda y brutal. Miró a su hija y sus ojos, que siempre habían ofrecido amor incondicional, ahora contenían una pregunta silenciosa y devastadora. Incapaz de sostenerle la mirada, Luía siguió adelante apresuradamente. «Mami, me tengo que ir. Tengo una cita. Aquí estarás bien. Son solo unos días para descansar. Volveré por ti, te lo prometo». El beso en su frente fue rápido y frío como el hielo. Luía no la abrazó. Se giró y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Cada paso era un golpe de martillo que clavaba el último clavo en el ataúd del papel que Elena había desempeñado toda su vida. Elena estaba allí, de pie en medio del pasillo, con la pequeña maleta en la mano, escuchando el sonido de la puerta, cerrándose y sellando su nuevo destino. Ella no se sentía enojada. Sintió algo mucho peor, el vacío absoluto de ser borrada por quien más amaba en el mundo. La enfermera la condujo a una habitación pequeña e impersonal al final de un pasillo tranquilo. El espacio contenía solo una cama estrecha, un armario de metal y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Era una celda, no una sala de descanso, y la ausencia de un horizonte parecía una cruel metáfora del futuro que se le había impuesto. Aquella primera noche, sentada en el borde de la cama que no era la suya, Elena no lloró. Las lágrimas parecían un lujo, una reacción propia de un dolor más simple. Lo que ella sintió fue algo más profundo,
un colapso tectónico en su alma. Ella repasó su vida en su mente, no como una película nostálgica, sino como un experto forense analizando la evidencia de un crimen. Vio cada sacrificio, cada renuncia, cada vez que se disminuyó para que Luía pudiera crecer, no con arrepentimiento, sino con una claridad aterradora. Se dio cuenta de que el amor incondicional, cuando no encuentra un destinatario digno, no se nutre, sino que se ahoga. El abandono en sí fue doloroso, pero la mentira que lo envolvía era el verdadero veneno. La excusa del cuidado era un insulto a su inteligencia, un acto que no solo la desestimaba, sino que intentaba reescribir la historia, convirtiendo su devoción en una carga que necesitaba ser manejada. Y fue en ese insulto que algo empezó a cambiar. La tristeza, inmensa como un océano, comenzó a solidificarse, convirtiéndose en una base firme bajo sus pies. Cuando vio su reflejo en el cristal oscuro de la ventana, no vio a la madre de Luía. Por primera vez en décadas, solo vio a Elena. La luz de la mañana que entraba por la ventana no traía un nuevo día de desesperación, sino más bien un bautismo de lucidez. Elena se levantó, hizo la cama con la precisión de una vieja costumbre y se puso el mismo vestido que el día anterior. Pero la mujer dentro de él vestido no era la misma. Había una rectitud en sus hombros que no había estado allí antes, una calma en su mirada que era más fuerte que cualquier tormenta de emociones. Salió de la habitación y caminó con pasos firmes hacia la recepción, donde encontró a la misma empleada con una sonrisa profesional. Con una cortesía que rozaba la frialdad, hizo una petición simple e inesperada. «Buenos días. ¿Podría usar la computadora unos minutos? Tengo un asunto personal urgente que atender». Sorprendida por la serenidad y autoridad en su voz, la recepcionista accedió. Sentada frente a la pantalla, Elena sintió un poder que no había experimentado durante mucho tiempo. Sus manos, acostumbradas a servir, ahora mandaban. Con una memoria impecable, tecleaba contraseñas y accedía a portales bancarios. Allí, en extractos y facturas, estaba el itinerario de sus hazañas: el billete al Caribe, el bolso de diseño, el resort de lujo, todo comprado con su buen nombre. Sin dudarlo un segundo, con la precisión de un cirujano, realizó el procedimiento. Un clic para cancelar la primera tarjeta, otro más para el segundo, un comando para bloquear la cuenta conjunta. En menos de 5 minutos, desmanteló la estructura financiera que sustentaba el mundo de fantasía de Luía. No fue un acto de venganza, fue un acto de soberanía. Finalmente ella estaba recuperando la propiedad de su propio nombre. Después de cerrar la última ventana del navegador, Elena se levantó de su silla con la misma calma con la que se había sentado. Agradeció a la recepcionista con un gesto de cabeza, un gesto de formalidad que selló el final de su breve, pero transformadora, estadía en ese lugar. Ella no miró atrás mientras cruzaba la puerta de cristal, la misma que el día anterior se había cerrado como la tapa de una tumba sobre su vida. El sol de la mañana se sentía diferente ahora, no solo una fuente de luz, sino una promesa de que todavía había calor en el mundo para ella. Con el dinero que tenía en el bolso, del alquiler de su apartamento, el único hilo de su antigua vida que Luía no había podido tocar ni controlar, tomó un taxi. Su destino no era un refugio ni la casa de un pariente lejano. Su destino era una agencia de viajes en el centro de la ciudad. Allí, frente a un agente sorprendido por la mujer de cabello blanco y mirada decidida, hizo su petición con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Quiero un billete de avión, solo de ida, al Caribe». Ella no estaba acosando a su hija. Ella estaba en busca de sí misma. Y el universo, con su ironía poética, había decidido que el lugar de su redescubrimiento sería el mismo escenario elegido para su descarte. Comprar el billete fue el verdadero acto de emancipación, un sello en su nuevo pasaporte a la vida, declarando que su paraíso ya no sería definido ni negado por nadie. El viaje al aeropuerto fue un torbellino de imágenes y sonidos que, por primera vez en mucho tiempo, Elena realmente captó. Las bocinas, la gente corriendo de un lado a otro, los escaparates de las tiendas. Todo parecía vibrar con una energía que ahora sentía correr por sus propias venas. En el avión,
Sentada en un asiento de ventana, sintió el poder del despegue como una fuerza física que la arrancaba de su existencia anterior. Debajo de ella, la ciudad que había sido su mundo, su prisión y el escenario de su sacrificio, se encogió hasta convertirse en un mapa de luces distantes. No sentía nostalgia ni tristeza. Sintió el profundo alivio de alguien liberado de un peso aplastante. Mientras el avión volaba entre las nubes, Elena se sumió en un silencio que no era de soledad, sino de plenitud. Por primera vez, ella no iba a algún lugar para buscar a alguien, ni para cuidar de algo. Yo justo estaba yendo. En su bolso, su teléfono celular vibraba. Un mensaje de Luía, con una foto de un cóctel colorido en una playa de arena blanca y la leyenda: «Estoy aquí. Esto es el paraíso, mami. Espero que estés descansando». Elena leyó el mensaje, miró la extensión, azul fuera de su ventana, y por primera vez sonrió. El paraíso de Luía estaba a punto de convertirse en un infierno, y el infierno al que habían enviado a Elena estaba resultando ser la puerta de entrada a su propia redención. Mientras Elena ascendía a los cielos, Luía disfrutaba de su paraíso artificial, un escenario perfectamente montado para calmar cualquier remordimiento. Sentada en una tumbona junto a la piscina infinita del resort, con Marcelo a su lado, se sintió como la encarnación del éxito. Cada cóctel, cada sonrisa intercambiada con los demás invitados, era una confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que pertenecía a ese mundo. El recuerdo de su madre, abandonada en el asilo, era un pensamiento incómodo que alejaba con un sorbo de champán, justificándose que Elena estaba a salvo y en paz, igual que ella. La primera grieta en su realidad plástica apareció durante una cena en un exclusivo restaurante con vistas al mar. Al final de la comida, en un gesto de poder, le entregó su tarjeta de crédito principal al camarero. Regresó minutos después, con aspecto de disculpa. «Señora, lo siento, pero el pago no fue aprobado». La humillación fue instantánea y caliente, subiendo a su rostro como una fiebre, especialmente bajo la mirada confusa y ligeramente irritada de Marcelo. Riendo nerviosamente, ofreció una segunda tarjeta, segura de que era un error del sistema. Misma respuesta. Este también fue rechazado. De repente, el sonido de las olas le pareció una burla, y el paraíso que la rodeaba se transformó en un escenario donde ella era la única actriz que había olvidado sus líneas, expuesta en su fraude bajo las luces de la opulencia ajena. Al otro lado de la isla, lejos del brillo artificial de los complejos turísticos, el avión de Elena aterrizó sin problemas. Al salir al aire cálido y húmedo del Caribe, respiró profundamente, no el aire del lujo, sino el aire de la vida real, mezclado con la sal del mar y el aroma de flores desconocidas. Ignorando la fila de taxis caros que esperaban a los turistas, encontró un autobús local, una decisión que fue en sí misma un acto de rebelión contra el mundo de apariencias de su hija. El viaje fue una inmersión en el verdadero alma del lugar, observando las casas de colores, los niños jugando en la calle, los ancianos sentados en los balcones. Guiada por una intuición recién despertada, llegó a un pueblo de pescadores y encontró una modesta posada, pintada de azul y blanco, con una hamaca en el porche y olor a pescado frito proveniente de la cocina. Era un lugar que tenía historia, no un precio. Después de dejar su pequeña maleta en la habitación sencilla y limpia, caminó hacia la playa. Por primera vez en más de 30 años, sus pasos en la arena no tenían un destino funcional. Ella no iba a buscar un juguete, ni a cuidar a un niño, ni a servir una comida. Ella solo estaba caminando. Se sentó en la arena, sintiendo la inmensidad del océano frente a él, y mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores que ningún dinero podía comprar, su teléfono vibró con los primeros mensajes desesperados de Luía. Ella los ignoró. El sol se puso en un mundo para poder salir en otro. El regreso a la habitación del hotel fue silencioso y lleno de una tensión que el lujo del entorno no podía disimular. Marcelo, que había pagado la cuenta de la cena con aire de aburrimiento, ahora la observaba con fría distancia.
La mujer que él creía independiente y autosuficiente se había revelado en una sola noche, frágil e inexplicablemente sin fondos. Sus preguntas eran como pequeñas piedras lanzadas a la frágil fachada de Luía. ¿Qué pasa, Luía? ¿Hay algún problema con tu banco? Creí que lo tenías todo bajo control. Cada pregunta era una nueva capa de humillación. Encerrada en el baño de mármol, intentaba desesperadamente resolver el problema, con el corazón martilleándole contra las costillas. Las llamadas al banco eran un laberinto de menús automatizados que siempre terminaban con la misma respuesta fría de un representante de atención al cliente. Lo siento, señora, pero el titular de la cuenta ha cancelado todas las tarjetas asociadas. No hay nada que podamos hacer. La frase «el titular de la cuenta» resonó en su mente. No era su tarjeta, era la tarjeta de Elena. Una furia impotente empezó a brotar, seguida de un pánico helado. Ella llamó a la residencia de ancianos con voz temblorosa. La respuesta de la recepcionista fue amable, profesional y absolutamente devastadora. La señora Helena se registró ayer por la mañana y solicitó salir temprano esta mañana. No dejó ninguna información de contacto. Ya no está bajo nuestro cuidado. El teléfono se le resbaló de la mano. La madre que ella había encerrado y guardado se había escapado de la caja y al salir, se había llevado consigo las paredes, el techo y el suelo del mundo de Luía. La realidad de Luía se desintegraba. La de Elena se solidificaba en una paz que no había sentido en décadas. Se despertó con el sonido de las olas, no con el zumbido de su despertador, ni con la lista de tareas pendientes de otra persona en su mente. Desayunó en el pequeño balcón de la posada, una conversación sencilla y pausada con la dueña del lugar, una mujer de su edad, de piel bronceada por el sol y sonrisa fácil. Luego ella caminó. Caminó sin rumbo durante horas por la orilla, sintiendo la cálida arena bajo sus pies y la brisa del mar en su rostro. Por primera vez, el tiempo era suyo. Se acercó. Detuvo a comprar una rodaja de piña a un vendedor ambulante y saboreó su dulzura a su gusto. Se sentó en un banco del parque y simplemente observó el movimiento, el ir y venir de la vida local, sintiéndose parte de ella, no una espectadora. Fue en uno de estos paseos que encontró una pequeña biblioteca comunitaria, ubicada en una casa colorida con puertas abiertas. El olor a papel y polvo la atrajo hacia el interior, y allí, viendo los estantes llenos de historias, una parte de sí misma que creía muerta y enterrada comenzó a respirar. La joven Elena, la muchacha que escribía poemas en cuadernos ocultos, que soñaba con contar historias, dio una señal de vida. Con una claridad de propósito que la sorprendió, compró un cuaderno y un bolígrafo en la papelería de al lado. Esa tarde, sentada en una hamaca en el porche de su posada, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. La primera palabra fue libertad. El paraíso de Luía se había convertido en una cámara de tortura psicológica. Marcelo, el catalizador de su traición, ahora se había convertido en su verdugo. La apariencia de su sofisticación se disolvió, revelando un núcleo de desprecio. La mujer glamorosa que lo atraía había desaparecido, reemplazada por una figura patética y desesperada, constantemente al teléfono, suplicando a los cajeros del banco y tratando sin éxito de obtener respuestas. El enfrentamiento final tuvo lugar en el balcón del bungalow de lujo, con el mar turquesa como testigo mudo. Entonces, ¿cuál es la verdad, Luía?, preguntó, con la voz desprovista de cualquier rastro de compasión. ¿Estás en la ruina? ¿Tu vida de mujer independiente fue solo una farsa apoyada por tu madre? La verdad, dicha en voz alta por él, la despojó de toda defensa. Los mensajes que ahora enviaba a Elena habían perdido cualquier tono de falsa preocupación, convirtiéndose en órdenes enojadas y súplicas desesperadas. ¿Dónde estás? Tienes que arreglar esto, ya. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella estaba completamente sola. El hombre por el que había abandonado a su madre ahora la abandonaba a ella por la misma razón superficial. Ya no encajaba en la imagen que él quería proyectar. El director del hotel ya empezaba a hacer preguntas educadas sobre la factura pendiente, y el lujoso resort se había convertido en una prisión dorada,
donde cada sonrisa de un huésped feliz era un recordatorio de su rotundo fracaso. Mientras tanto, en la modesta posada al otro lado de la isla, la pluma de Elena se deslizaba sobre las páginas de su nuevo cuaderno. El acto de escribir fue como una excavación arqueológica en su propia alma. Ella no se limitaba a registrar hechos. Estaba redefiniendo su historia, sacándola de las manos de su hija y reclamándola para sí mismo. Describió a la joven que soñó, el amor que sintió, la inmensa alegría por el nacimiento de Luía y luego el lento y gradual proceso de su propia anulación. Vio claramente cómo cada pequeño sacrificio, hecho por amor, se convertía en una piedra en la construcción de su propia prisión. Escribir sobre ello no me produjo dolor, sino una extraña y poderosa sensación de paz. Fue como abrir las ventanas de una casa que había estado cerrada durante 40 años. Comenzó a pasar las mañanas en la pequeña biblioteca comunitaria, ya no como visitante, sino como parte del lugar. Comenzó a ayudar a organizar los libros, limpiar los estantes y, a petición del dueño, a leer cuentos a los niños del vecindario que pasaban por la tarde. Los niños no querían nada de ella excepto su presencia y su voz. Y al darles este regalo, libremente y por elección, Elena sintió que su espíritu, que había sido vaciado por una vida de servidumbre, comenzaba a llenarse nuevamente. Estaba construyendo vínculos reales, basados en el intercambio y el afecto, no en la deuda y la obligación. Los días de Elena en el pueblo se convirtieron en una rutina de paz y propósito. Escribir en su cuaderno se convirtió en su ritual matutino, un espejo donde finalmente podía verse completamente, con sus fortalezas, sus miedos y los sueños que había olvidado. Fue durante una tarde de reflexión, después de terminar de escribir el capítulo sobre cómo utilizó el dinero de la venta de su auto para pagar los primeros estudios universitarios de Luía, que una nueva e inquebrantable claridad la invadió. Había una última cadena que la ataba a su antigua vida, el último y más pesado grillete de su servidumbre, la casa, la propiedad donde vivía Luía, donde ella misma había sido, reducida a cuarto de empleada, estaba a su nombre. Era su mayor activo, el fruto de toda una vida de trabajo junto a su difunto marido, y ahora servía de escenario para la ingratitud de su hija. La decisión que se formó en su mente no nació de la venganza, sino de la más pura lógica de autoconservación. Para que la nueva Elena pudiera realmente vivir, era necesario demoler la antigua estructura. Ella ya no podía ser la garante de la vida de una mujer adulta que se negaba a crecer. Con la misma tranquilidad con la que había cancelado las tarjetas, utilizó el teléfono de la biblioteca para hacer una llamada internacional. Al otro lado de la línea, un agente inmobiliario escuchó, asombrado, la voz tranquila y firme de una mujer que desde el corazón del Caribe ordenó: «Me llamo Elena. Soy la dueña de la propiedad en la Rúa das Flores, número 12. Quiero ponerla a la venta, inmediatamente». Para Luía, tocar fondo llegó de forma humillante y pública. Al no poder pagar la cuenta, le pidieron que abandonara el lujoso complejo. La escena era una pesadilla de eufemismos corteses y miradas de lástima por parte del personal, mientras dos guardias de seguridad la escoltaban en silencio a través del opulento vestíbulo hasta la entrada principal, donde depositaron sus maletas en la acera. El paraíso ahora estaba reducido a una pila de maletas de diseño y una mujer sin dinero observando el tráfico en un país extranjero. Marcelo ya no contestaba sus llamadas. Desesperada, utilizó las últimas monedas que tenía para llamar a un vecino en Brasil, pensando en pedirle un préstamo, inventando una historia sobre una billetera robada. La respuesta del vecino, sin embargo, fue el golpe de gracia. «Luía, me alegra que hayas llamado. Pasó algo raro aquí. Acaban de poner un cartel de «Se vende» justo enfrente de tu casa. ¿Están bien?» El teléfono se quedó en silencio en el oído de Luía. La casa, la última fortaleza, el activo que implícitamente siempre había considerado suyo, la red de seguridad final. Solo entonces ella entendió. Este no fue un castigo temporal, no fue un juego para enseñarle una lección. Fue un acto de amputación. Su madre no solo estaba enojada,
Su madre había desaparecido y en su lugar había aparecido un extraño con el poder de borrar su mundo. La ira y el pánico se disolvieron en terror puro y absoluto. Ella estaba sin hogar, sin dinero y completamente sola en una isla, a miles de kilómetros de un hogar que ya no le pertenecía. El terror tiene el poder de centrar la mente y para Luía, el miedo absoluto a su aniquilación total se ha transformado en un único y desesperado objetivo: encontrar a Elena. Ya no se trataba del dinero ni del estilo de vida, se trataba de supervivencia. La madre que había descartado era ahora su única y última esperanza de salvación. El viaje para encontrar a Elena fue un brutal ejercicio de humillación. Luía, que se enorgullecía de su apariencia y sus posesiones, tuvo que vender todo símbolo de su fraudulenta identidad. El bolso de diseño fue el primero en desaparecer, vendido por una fracción de su valor a un turista en un bar de playa. El reloj que le había regalado Marcelo, las gafas de sol de diseño, el ordenador portátil. Cada artículo vendido era como si se desprendiera una capa de piel, dejando al descubierto a la mujer vulnerable que se encontraba debajo. Con el dinero recaudado, comenzó su búsqueda. Al principio, buscó en los lugares que ella misma elegiría: los resorts de lujo, los spas, los restaurantes caros, imaginando que la venganza de su madre sería simétrica. Pero no había señales de Elena en ninguna parte. Fue entonces cuando, por pura falta de opciones, se vio obligada a hacer lo impensable: buscar a su madre en el mundo real, el mundo que siempre había despreciado. Empezó a mostrar una foto de Elena a taxistas, dueños de tiendas y gente común. La mayoría de ellos negaron con la cabeza, pero entonces un taxista mayor miró la foto y un destello de reconocimiento apareció en sus ojos. Ah, sí, a la señora tranquila. La llevé a la posada del pueblo pesquero, al este de la isla. Mientras Luía se dejaba llevar por una frenética cacería, el mundo de Elena se profundizaba en una calma productiva, completamente ajena a la tormenta que se aproximaba. Su presencia en el pueblo se había convertido en una constante amistosa. Ella ya no era la turista, sino doña Elena, la señora que ayudaba en la biblioteca y que siempre tenía una sonrisa para los niños. Ella comía con la familia del posadero, intercambiando historias y risas, integrándose al tejido de esa pequeña comunidad de una manera que nunca logró hacer con su propia hija. Su cuaderno estaba casi lleno. Había recorrido todo su camino en el papel, desde los sueños de su juventud hasta el dolor de su anulación, y finalmente la gloria tranquila de su resurrección. Mientras escribía la última frase, que describía la sensación del sol en su rostro la mañana en que decidió vender la casa, sintió que un ciclo llegaba a su fin. Ella ya no tenía ira ni resentimiento. El amor por Luía todavía existía, pero había sido purificado en el fuego de la verdad. Era un amor que ya no requería sacrificarse, un amor que podía existir a una distancia segura. Ella había encontrado su propio centro de gravedad, y por eso, cuando llegó la inevitable confrontación, no la desestabilizaría. Ella estaba lista, no para una batalla, sino para afirmar, con la tranquilidad de los justos, la verdad de su nueva existencia. El viaje de Luía al pueblo de pescadores fue como cruzar a otra dimensión. El aire olía a sal y pescado, no a protector solar caro y cloro. Las calles eran de tierra. Las casas estaban pintadas de colores vibrantes y desgastados, y la gente la miraba con genuina curiosidad, no con la evaluación calculadora a la que estaba acostumbrada. Ella, con su ropa de diseño arrugada y su rostro presa del pánico, era una anomalía, una pieza de un rompecabezas que no pertenecía a esa imagen. Fue entonces cuando la vio, frente a una pequeña casa colorida con el cartel «Biblioteca Comunitaria», se encontraba Elena, pero no la Elena que recordaba, la figura gris y funcional que vivía en las sombras de su casa. Esta Elena estaba sentada en una silla de mimbre, con un libro abierto sobre su regazo, y a sus pies, un pequeño grupo de niños del lugar la escuchaba con atención hipnótica. Elena estaba sonriendo. No era una sonrisa de resignación ni de deber cumplido. Era una sonrisa de alegría
pura y serena, una que Luía se dio cuenta, con un puñetazo en el estómago, que no había visto en el rostro de su madre en más de 20 años. La vista fue devastadora. Ella esperaba encontrar una madre rota, tal vez enojada, pero que todavía la necesitaba. En cambio, encontró a una mujer completa, feliz y amada por extraños. Una mujer cuya felicidad no solo no la incluía, sino que parecía ser un resultado directo de su ausencia. Luía esperó, escondida detrás de la esquina de una tienda, hasta que el cuento terminó y los niños se dispersaron gritando: «¡Adiós, doña Elena!». Cada dona era un ataque a su percepción de que su madre era solo suya. Cuando Elena se levantó para guardar el libro, Luía respiró hondo y caminó hacia ella. El momento en que sus miradas se encontraron cargó con el peso de toda una vida. En los ojos de Luía había un torbellino de vergüenza, rabia y una súplica desesperada. En cambio, en Elena no hubo sorpresa, ni odio, ni siquiera la satisfacción de la victoria. Solo había una calma profunda, un reconocimiento tranquilo de lo inevitable. Rompiendo el silencio, Luía soltó las palabras que había estado ensayando, un último intento por aferrarse a su antiguo papel de víctima justificada. «Te he estado buscando por todas partes», dijo con la voz quebrada, una mezcla de acusación y autocompasión. «No tenías ningún derecho. Destruiste mi vida». La acusación flotaba en el aire caliente del Caribe, y Elena la enfrentó no con una defensa o un contraataque, sino con el poder de su silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de una fuerza renovada, que devolvió a Luía el peso y la responsabilidad de sus propias palabras. Luía le pareció una eternidad, un vacío que absorbió toda su ira y la dejó expuesta y temblorosa. Cuando Elena finalmente habló, su voz no contenía el temblor del dolor ni el fuego de la venganza, sino la claridad de un cielo después de una tormenta. «Yo no destruí tu vida, Luía», dijo, con palabras firmes, pero no crueles. «Destruí la jaula de oro que construí para ti, y en la que también vivía encerrado. Simplemente dejé de alimentar la ilusión que nos asfixiaba a ambos, para poder finalmente respirar». Elena dio un paso adelante, no de manera amenazante, sino para cerrar la distancia física, manteniendo la nueva, insalvable distancia emocional. «Te amo, hija mía. Ese amor es lo único que no ha cambiado. Pero descubrí, en el lugar al que me enviaste, que el amor que exige mi desaparición no es amor, es servidumbre. El amor que me convierte en una herramienta, un nombre en una tarjeta de crédito, una presencia funcional que debe permanecer en las sombras, ha enfermado mi alma, y he elegido sanarme». La declaración fue una roca contra la cual las olas de la manipulación de Luía rompieron sin causar efecto alguno. Elena no estaba pidiendo permiso ni disculpas. Estaba declarando su independencia y la verdad en sus palabras era irrefutable. La mente de Luía no pudo procesar la respuesta. Ella vino preparada para una pelea, para una negociación, para un drama con gritos y lágrimas donde al final podría maniobrar a su madre de nuevo para que asumiera la posición de cuidadora. Ella no estaba preparada para esa calma inquebrantable, esa lógica aguda que desarmó todas sus armas emocionales. Al ver que la ira era inútil, su postura se derrumbó. La máscara de la mujer indignada cayó, revelando al niño asustado que había debajo. Su tono pasó de una acusación a una súplica entre lágrimas, una última y desesperada apelación a la vieja dinámica. «Pero, mami», balbuceó, y la palabra mami salió como el reflejo de toda una vida de dependencia. «¿Qué voy a hacer ahora? La casa. No puedes venderla. No tengo a dónde ir. No tengo nada». Fue su último recurso, el detonante de la culpa, el intento de hacer que Elena se sintiera responsable de su caída. Y por un instante, el narrador omnipresente vio un destello de la vieja Elena, una contracción de dolor en su rostro al ver la desesperación de su hija. Pero fue solo un momento. La nueva Elena, la mujer que aprendió a amarse en la soledad impuesta, miró a la mujer adulta que tenía frente a ella y la vio ya no como su responsabilidad, sino como el resultado directo de sus propias elecciones.
Elena miró a su hija y lo que vio fue una mujer de casi 40 años con la impotencia de un hijo perdido. La compasión que sentía por ella era genuina, pero era la compasión de un médico por un paciente, no la de un cómplice por su compañero de crimen. «Pregunta qué vas a hacer», respondió Elena manteniendo su voz tranquila y firme. «Vas a hacer lo que debía haberte enseñado hace mucho tiempo. Vas a empezar a construir tu propia vida». Ella se acercó un poco más, y su tono pasó a ser el de alguien que explica los términos de un tratado de paz, no el de alguien que cede al chantaje emocional. «La casa se venderá, Luía. No es negociable. Es mi herencia, fruto de mi trabajo y del de tu padre, y será la base de mi nueva vida. Sin embargo, como sigo siendo tu madre y mi amor por ti es real, no te dejaré en la calle». Elena hizo una pausa, asegurándose de que Luía absorbiera cada palabra. «Una parte de lo recaudado con la venta será tuya, lo suficiente para alquilar un apartamento modesto, para mantenerte unos meses mientras buscas trabajo, para empezar de cero. Pero será la última vez, Luía. Será el último cheque, la última fianza, la última red de seguridad. Después de eso, el camino es tuyo». La oferta de Elena fue como un balde de agua fría y al mismo tiempo un chaleco salvavidas. Luía escuchó los términos y finalmente entendió que el juego había terminado. Ya no había más lagunas legales que explotar ni más botones de culpa que presionar. La mujer que tenía delante era amorosa, pero inquebrantable. Su madre había trazado una línea no en la arena, sino en el hormigón. La aceptación de la derrota no llegó como una ola de ira, sino como un vaciamiento lento y agotador de toda su lucha. Y en ese vacío, algo nuevo comenzó a brotar. Por primera vez vio realmente a su madre. Vio la fuerza silenciosa en su postura, la claridad en su mirada, la paz que emanaba de ella, una paz que Luía, en sus resorts de lujo y su incansable búsqueda de estatus, nunca había estado ni cerca de sentir. Un sentimiento extraño, que apenas podía identificar, comenzó a surgir. Un respeto a regañadientes que rayaba en la admiración. Se dio cuenta de que su madre no se había vuelto cruel. Ella se había vuelto libre. La libertad de Elena fue el espejo que reflejó el encarcelamiento de Luisa. Sin palabras, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, lágrimas que no eran de manipulación, sino de dolor genuino y pérdida real. Luía simplemente asintió. La guerra había terminado. No hubo abrazo de reconciliación. La herida era demasiado profunda para curarse con un solo gesto. El momento que siguió a la aceptación de Luía estuvo lleno de un denso silencio. El silencio de alguien que desactiva un campo de batalla. Elena, manteniendo su nueva postura de amor con límites, actuó con eficacia práctica. Le dio a Luía el nombre y número de teléfono del agente inmobiliario, explicándole que le notificarían cuando se completara la venta para que se pudieran transferir los fondos. Cada palabra era clara, precisa y sin dramatismo. El tono de alguien que cierra una transacción comercial y no que cura un corazón roto. Para Elena, esta distancia era la única manera de garantizar que la vieja dinámica no resurgiera. Luía escuchó las instrucciones en silencio, con la cabeza gacha. Entonces, sin nada más que decir, se dio la vuelta y comenzó a caminar fuera del pueblo, una figura solitaria alejándose del pequeño remanso de paz que su madre había construido sobre las ruinas de la vida que ella misma había destruido. La última imagen que se llevó Luía fue la de Elena, de pie, serena, con el sol del Caribe iluminando su cabello blanco, con aspecto menos de madre abandonada y más de reina en su propio reino tranquilo. El viaje de regreso de Luía fue el oscuro reverso de su llegada. El vuelo de ida fue en un asiento de primera clase, alimentado por champán y una sensación de poder fraudulento. El regreso fue en un asiento estrecho en la parte trasera del avión, comprado con el dinero duramente ganado con la venta de sus últimos objetos de valor. Ahora era anónima, despojada de todos sus adornos, y en esta desnudez forzada, la reflexión se hizo inevitable. Durante las largas horas sobre el Atlántico, la ira y la autocompasión finalmente se disiparon, dando paso a una claridad fría y dolorosa.
Las palabras de su madre resonaron en su mente, ya no como ataques, sino como diagnósticos certeros. Dejé de financiar la ilusión. Comenzó a ver la red de mentiras que había tejido no solo para los demás, sino para ella misma. Él vio el sacrificio de su madre no como una obligación, sino como un regalo que ella le había devuelto. Al aterrizar en Brasil, en lugar de tomar un taxi hasta la casa de una amiga donde pudiera desempeñar el papel de víctima, Luía hizo algo diferente. Tomó un autobús, el transporte público que no utilizaba desde hacía años, y con el poco dinero que le quedaba, alquiló una habitación en una pensión sencilla y anónima. Fue su primer acto de verdadera autonomía, el primer paso doloroso en el largo camino de regreso a la realidad. Pasaron algunos meses y la vida de Elena en la aldea caribeña adquirió la textura rica y cómoda de un hogar permanente. Ella ya no era una fugitiva que se recuperaba de un trauma. Fue un pilar de su nueva comunidad, una presencia constante y tranquila. Un día, sonó el teléfono con la noticia que estaba esperando. La casa en Brasil había sido vendida. Cuando Elena vio aparecer esa cantidad sustancial en su extracto bancario, no sintió una oleada de alegría ni de triunfo. Sintió el peso solemne de la finalidad. Ese dinero no era un premio de lotería, fue la materialización de su libertad, el resultado tangible de toda una vida de trabajo y de una decisión dolorosa pero necesaria. Fue el punto final de su historia antigua. Con la misma claridad de propósito que la había guiado hasta ahora, utilizó algunos de esos fondos para solidificar su futuro. Encontró un pequeño apartamento en venta en el mismo pueblo, con un balcón que daba al mar y recibía el sol de la mañana. La compra fue un acto de construcción, todo lo contrario de la demolición que hubo que llevar a cabo. Al firmar la escritura en su propio nombre, con 1900 sus propios recursos, para su propio bienestar, estaba plantando una bandera. Esta tierra era suya, esta paz era suya, esta vida era suya, sin fiadores ni dependientes. En Brasil, Luía recibió la notificación de la transferencia bancaria en su pequeña y austera habitación de la casa de huéspedes. La cantidad que apareció en la pantalla de su teléfono fue más que suficiente para cambiar su vida, pero ella lo vio con reverente admiración, no con codicia. Meses antes, ella habría visto ese número como un pasaporte a ropa nueva, un auto nuevo, un departamento de lujo y la reanudación de su búsqueda de estatus. Ahora el dinero le pesaba, cargado con la responsabilidad y el recuerdo del rostro de su madre el día de su despedida. Fue el último regalo, la herramienta final para su reconstrucción o su ruina definitiva. Con una vacilación que en realidad era una forma de prudencia recién descubierta, empezó a tomar sus primeras decisiones como verdadera adulta. Alquiló un monoambiente limpio y seguro en un barrio de clase media, lejos del brillo de las direcciones que antes había codiciado. Se matriculó en un curso técnico administrativo, algo práctico, con el claro objetivo de conseguir un trabajo estable. Cada real gastado fue pesado, cada elección fue hecha con el eco de las palabras de Elena en la mente. Después de esto, tendrás que caminar por tus propios pies. El dinero no era la solución mágica, sino la materia prima con la que tendría que esculpir, dolorosamente y sin público, una nueva mujer. Los meses pasaron en un silencio que era a la vez una enorme distancia y un espacio necesario para la curación. El primer puente sobre este abismo fue construido por Luía. Sentada en el pequeño escritorio de su estudio, después de un día de clases y una cena sencilla que ella misma había preparado, sintió una necesidad urgente de comunicarse, pero de una manera nueva. Una llamada telefónica sería demasiado intrusiva, un regreso a su vieja costumbre de exigir atención. Luego abrió su correo electrónico. Le llevó casi una hora escribir 3 frases sencillas, sopesando cada palabra y borrando cualquier rastro de autocompasión o de culpa. El texto final fue despojado, casi formal, pero cargado de profundo significado. Mamá, ya conseguí el dinero, gracias. Alquilé un piso y empecé mi carrera de negocios. Espero que estés bien. No hubo disculpas, porque sabía que las palabras estarían vacías. La única excusa aceptable sería un cambio de vida. Elena leyó el
Mensaje en su balcón del Caribe, mientras el mar frente a ella cambiaba de color con el atardecer. Sintió una ola de alivio silencioso. El mensaje fue una prueba de que la semilla de la responsabilidad, tan dolorosamente plantada, tal vez estaba comenzando a brotar. Su respuesta fue igualmente contenida, pero llena de pacífica benevolencia. Me alegra oírlo, Luía. Estudia mucho, te deseo lo mejor. Y así se puso el primer ladrillo de una nueva relación basada en el respeto, la distancia y la ausencia de obligaciones. La comunicación entre ellos evolucionó a partir de ese momento a un ritmo lento y deliberado, como una planta que crece hacia el sol. Eran mensajes esporádicos, casi siempre iniciados por Luía, cada pocas semanas. Eran informes de progreso breves, carentes de la búsqueda de aprobación que caracterizaba sus interacciones anteriores. Aprobé todas las asignaturas este semestre. Conseguí una pasantía en una pequeña empresa de contabilidad. Aprendí a hacer esa receta, tuya de sopa. Cada mensaje era un testimonio silencioso de su transformación, una forma de mostrarle a su madre que su inversión final no había sido en vano. Elena, a su vez, asumió el papel de una observadora sabia y distante. Sus respuestas fueron siempre puntuales y cariñosas, pero firmes dentro de sus límites. Felicitaciones por tu esfuerzo. Avanza. Me alegro que hayas recordado la receta. Ella nunca ofreció consejos no solicitados, nunca interfirió y, lo más importante, nunca ofreció ayuda material. El narrador omnisciente sabe que esa distancia era, paradójicamente, la forma más profunda de cuidado que Elena podía ofrecer. Era el espacio que Luía necesitaba para fallar, aprender y, en definitiva, ser la única responsable de sus propias victorias. Este nuevo amor, basado en la autonomía y el respeto mutuo, los estaba sanando a ambos de una manera que la asfixiante cercanía de antes nunca pudo. Para Elena, la paz que encontró en el Caribe no fue un destino final, sino una plataforma desde la cual lanzar un nuevo propósito. El cuaderno que había llenado con su historia se convirtió en algo más que un diario. Era un mapa de su liberación. Su amiga, la dueña de la posada, después de leer algunos extractos con lágrimas en los ojos, insistió en que la historia no podía permanecer en secreto. ¿Cuántas mujeres, dijo, viven en habitaciones traseras de sus propias vidas? Motivada por esta pregunta, Elena comenzó a usar la computadora de la biblioteca comunitaria para transcribir sus notas. Al organizar la narración, la purgó de toda amargura personal y la transformó en una meditación universal sobre los peligros del sacrificio ilimitado y la belleza de la autoafirmación tardía. El libro no era una acusación contra Luía, sino una carta de amor a la Elena que ella había olvidado y a todas las demás mujeres como ella. Con la ayuda de un joven del pueblo experto en Internet, investigó pequeñas editoriales independientes interesadas en voces auténticas y presentó su manuscrito, titulado simplemente Yo, Elena. El acto de pulsar enviar fue, en sí mismo, la culminación de su viaje. La mujer que había sido silenciada durante toda su vida ahora ofrecía su voz al mundo, no para pedir, sino para dar. Han pasado 2 años. En Brasil, una nueva Luía se había forjado en el horno de la necesidad y la rutina. Terminó la carrera, no con brillantez, pero con la tenacidad de quien sabe que no hay un plan B. Consiguió trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística, un trabajo sin glamour, pero estable y honesto. Ella todavía vivía en el mismo estudio, que ahora parecía una casa, decorada con muebles sencillos comprados con su propio salario. Su vida era un tapiz de pequeñas responsabilidades. Levantarse temprano, preparar su almuerzo, tomar el transporte público, pagar sus cuentas a tiempo. Para la antigua Luía, esta existencia sería el retrato del fracaso. Para la nueva Luisa, ella era la imagen de la dignidad. El narrador omnisciente sabe que la necesidad desesperada de ser visto y admirado ha sido reemplazada por un respeto propio, tranquilo y sólido. Ya no sentía envidia cuando veía escaparates de tiendas de lujo. Sentí una ligera compasión por aquellos que todavía estaban estancados en esa carrera. Sus amistades eran reales,
basadas en afinidades, no en conveniencias. El dolor de la relación rota con su madre todavía existía, pero era una cicatriz que le recordaba de dónde venía, no una herida abierta que le impedía caminar. Había cambiado un castillo de arena por una pequeña casa de piedra construida con sus propias manos. Un domingo de mayo, el Día de la Madre, Luía sintió la necesidad de hacer un gesto que no fuera para su madre, sino para ella misma, para la mujer en la que se estaba convirtiendo. En años anteriores, la fecha se conmemoraba con la compra de un regalo costoso, acto que servía más para aliviar la culpa que para expresar amor genuino. Esta vez no compró nada. En lugar de eso, se sentó y escribió una carta, con lápiz y papel, algo que no había hecho desde la infancia. Las palabras no fueron una disculpa abierta ni un intento de reescribir el pasado. Eran una contabilidad honesta. Ella describió su trabajo, su apartamento, la tranquila satisfacción que sentía cuando podía pagar una factura de servicios públicos con su propio dinero. Agradeció a Elena, no por el último apoyo financiero, sino por lo que llamó el terrible y necesario regalo de la verdad. Ella no le pidió que regresara, no le sugirió una visita, no intentó forzar una reconciliación. La carta terminaba con una sencillez que contenía el peso de todo su aprendizaje. Por fin estoy aprendiendo a caminar sola, y hay en eso una dignidad que nunca he conocido. Gracias por tener el coraje de dejarme caer. Con cariño, tu hija, Luía. La carta tardó 2 semanas en cruzar el océano y llegar a manos de Elena. Lo recibió una mañana soleada, reconociendo inmediatamente la letra de I. Luía, una visión que no había tenido en años. Sentada en su porche, con el sonido de las olas como banda sonora, leyó las palabras de su hija. Cada frase era un bálsamo para las cicatrices que aún existían en su alma. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza o de alegría extática, sino de una paz profunda y catártica. La confirmación que ella nunca exigió, pero que el corazón de su madre esperaba secretamente, estaba allí, en esas líneas. La frase, «Gracias por dejarme caer», resonó dentro de ella como la declaración de amor más pura que jamás había recibido. Comprendió que el acto más difícil de su vida, dar un paso atrás y permitir que su hija enfrentara el abismo, había sido también su acto más verdadero de amor maternal. Dobló cuidadosamente la carta y la colocó en el cajón superior de su escritorio, junto a la copia impresa de su propio manuscrito. Una fue la historia de su liberación, la otra, prueba de la liberación de su hija. Se dio cuenta de que la curación no requería un retorno físico. Allí todo era completo, en el entendimiento mutuo de la libertad. La historia de Elena, contenida en su manuscrito, encontró un hogar en una pequeña editorial que valoraba la verdad por encima del atractivo comercial. Yo, Elena, no se convirtió en un gran éxito de ventas, pero se difundió de forma orgánica y poderosa, como una semilla transportada por el viento. Tocó profundamente a un público específico, mujeres que de alguna manera también vivían en una habitación trasera de sus propias existencias. Le escribieron a Elena cartas y correos electrónicos que llegaron a su pequeño apartado de correos en el Caribe, compartiendo sus propias historias de despertar. Elena, en sus años dorados, encontró un nuevo tipo de maternidad, una que se extendió mucho más allá de su única hija y que alimentó el coraje en mujeres que nunca conocería en persona. Sus días eran una sinfonía de placeres sencillos: escritura por la mañana, largos paseos por la playa, conversaciones con los amigos que había hecho en el pueblo, tardes de lectura en su porche. La libertad que había conquistado tan dramáticamente se había transformado en una paz serena e inquebrantable. Su mayor riqueza, al final, no estaba en su cuenta bancaria, sino en la posesión incuestionable de su propia alma, un tesoro que ninguna traición podría jamás tocar. Años después, en Ciudad de México, Luía, ya una mujer de unos 40 y tantos años, encarnó una victoria silenciosa. Promovida a analista senior en su empresa, fue conocida por su ética de trabajo y su discreta competencia. Con el fruto de su propio esfuerzo, pagó la entrada y financió la compra de su propio departamento, un espacio pequeño, pero que era enteramente suyo.
Su vida estuvo definida por una estabilidad de la que antes se habría burlado, pero que ahora valoraba por encima de todo. Aprendió a encontrar alegría en la soledad, en el cuidado de sus plantas, en la lectura de un buen libro un sábado por la noche. El narrador omnisciente sabe que nunca volvió a buscar un Marcelo. Sus relaciones eran pocas, pero basadas en un respeto mutuo que finalmente había aprendido a exigir y ofrecer. Una vez al año, tomaba una semana de vacaciones, viajando a lugares sencillos e históricos del interior de Brasil. Y desde cada uno de estos lugares envió una postal al Caribe. No hubo largas declaraciones, solo una foto y la misma frase: pensando en ti. Fue el reconocimiento de un amor que finalmente había encontrado su forma más saludable. Un hilo de conexión que ni los ataba ni los sofocaba, sino que simplemente existía, honrando la distancia que los salvó. Aquí, al final de este viaje, yo, Mercedes, os pido que miréis la historia de Elena no como una historia de venganza, sino como una lección profunda sobre la verdadera naturaleza del amor y el sacrificio. Nos enseñaron a romantizar el altruismo, a aplaudir a la madre que se sacrifica por su hijo, a elogiar a quienes se ponen fuera de la vista para que otros puedan brillar. La vida de Elena, sin embargo, nos muestra la peligrosa verdad detrás de este ideal. El amor que exige su inexistencia no es amor, es un consumo. El sacrificio que borra tu identidad no es noble. Es una autoinmolación lenta y silenciosa que, al final, no salva a nadie, solo crea un adicto al sacrificio y un alma que ha olvidado cómo vivir. La verdadera riqueza, el estado millonario del alma que este canal busca explorar, no radica en dar todo de ti hasta que no quede nada. Está en la sabiduría de saber dónde empiezan tus límites, el coraje de proteger la propia dignidad y la comprensión de que no puedes ser un refugio seguro para nadie si tu propia tierra es un pantano de resentimiento y agotamiento. Elena solo pudo amarse verdaderamente a sí misma y a su hija cuando dejó de ser la garante de su vida y se convirtió en dueña de la suya propia. Así que os pregunto, y os pido que me respondáis con la honestidad de vuestro corazón: ¿en qué área de vuestra vida estáis viviendo en la trastienda? ¿A qué persona, trabajo o situación le has entregado las llaves de tu casa mientras te conformas con vivir al lado de la lavandería? Hay una ley espiritual, tan antigua como el tiempo mismo, que dice que el amor a los demás solo es sostenible cuando es una extensión del amor propio. Cualquier amor que te obligue a odiarte, a disminuirte o a abandonarte es una transgresión contra tu propia alma. La lección de Elena es un llamado divino a la autoafirmación. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por otra persona es tener el coraje de salvarla de su adicción. Y eso solo se puede lograr cuando primero te salvas a ti mismo. Mírate al espejo y reclama tu nombre. Este es el primer paso para salir del exilio y regresar a casa. Soy Mercedes y esta fue la historia de hoy en Contada por una millonaria. Piénsalo y hasta nuestro próximo encuentro.